Éxodo. Esto dice el Señor: no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Alleluia, alleluia.
El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Permaneced de pie para recibir la bendición con la palabra de Dios. Querido hermano don Miguel Ángel, queridos hermanos sacerdotes concelebrantes y diácono, queridos hermanos y hermanas presentes en esta celebración dominical, en esta celebración eucarística del domingo 30 del tiempo ordinario, especialmente vosotros participantes en el Encuentro Nacional del Movimiento Familiar Cristiano. Acabamos de escuchar la palabra de Dios en esta primera parte de la Eucaristía, en esta mesa de la palabra. ¿Y qué nos trae de alimento la palabra de Dios en este domingo? Nos trae algo esencial, algo que es fundamental, de tal manera que de pequeños, cuando estudiábamos el catecismo y recitábamos los 10 mandamientos, terminábamos diciendo: estos 10 mandamientos se encierran en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y es lo que contesta Jesús cuando, después de acallar a los fariseos, y lo escuchábamos el domingo pasado, lo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ante esa pregunta que trataba de ponerlo en una situación difícil, si era lícito o no dar tributo al César. Hoy Jesús también contesta. Las preguntas son esenciales en el Evangelio, porque dan pie a Jesús para mostrarnos precisamente lo principal, el meollo de su predicación evangélica. Y hoy contesta a este doctor de la ley que le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley. Y Jesús contesta con algo que ya sabe el doctor de la ley, con el Shema Israel, con ese precepto que es el que rezan todos los días varias veces los fieles judíos. Escucha, Israel, el Señor es solamente uno: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es ese mandamiento que exige totalidad de nuestra vida y tiene como referente a Dios absoluto en nuestra existencia. Pero Jesús, y es aquí la novedad cristiana, une a ese primer mandamiento de manera inseparable el amor al prójimo, al quien está a nuestro lado y al que está lejano. Ese amor que se constituye en el mandamiento nuevo de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Y vemos que hoy la palabra de Dios nos trae
ese texto del libro del Éxodo, de la ley en definitiva, donde nos muestra cómo Yahvé exige a su pueblo una manifestación práctica de su amor a Él, de su fidelidad a la alianza con Dios que lo ha elegido como pueblo. Está también el que ame al resto de los seres humanos, lógicamente con una primacía del pueblo de Israel. Pero Dios quiere que nos amemos entre nosotros, dando razón de ser a lo que constituye la esencia del hombre, que es una esencia relacional. Hemos sido hechos para amar a Dios y para amar a los demás. Y nuestra vida solo tiene sentido desde el amor, de tal manera que San Juan en su primera carta nos muestra que ese es el primitivo credo cristiano. No solo Jesús es el Señor, Jesús es el Kyrios, sino también nos dice: nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor. Así nos define San Juan Evangelista a Dios. Podría decirse que es el primer y fundamental credo. Y ese es el sentido de nuestra vida. Estamos hechos para amar. De tal manera que el propio evangelista Juan, en su primera carta, nos dice que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, somos unos mentirosos. Pues ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos si no amamos a los demás, a los que vemos? Luego, la autentificación del culto cristiano, de nuestra relación vertical, podríamos decir, con Dios, está en la autenticidad y en la práctica de ese amor referido a los demás, en esa horizontalidad. Y así la cruz también es signo del cristiano. Vamos a pedirle al Señor que nosotros sepamos conjuntar esa primacía de Dios que tiene que estar en nuestra vida. Somos de Dios y amamos a Dios sobre todas las cosas. Y eso no se puede quedar en algo teórico, en algo solo en nuestra cabeza o solo en la confesión del credo, sino que está en una relación como un hijo se relaciona con su padre. De tal manera que esa es la relación que nos muestra Jesús en el Evangelio. Nos la muestra en la oración continua a su Padre Dios, al que llama Papaito. Esa relación es también en la que hemos de tener nosotros. Pues mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, y lo somos, nos dice San Juan. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Luego, nuestra vida no tiene otro sentido que amar. Amar a Dios poniéndolo en el centro de nuestra existencia, de tal manera que todo lo refiramos a Él, porque en su Hijo Jesucristo nos ha mostrado hasta qué punto nos ama, hasta dar su vida por nosotros. Y esa correspondencia a Dios que, como dice el Papa Francisco, nos ha primereado, nosotros la llevemos también a los demás, con ese amor de Cristo con el que hemos de amar, con ese corazón grande, porque al fin y al cabo, en eso va a consistir el juicio de Dios sobre nuestra vida. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me acogisteis, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Ese es el examen final de nuestra vida, en el que hemos de mostrarlo y prepararnos durante nuestra existencia. Y no vale el cruzamiento de brazos, no vale el decir cuando lo dejasteis de hacer con uno. Queridos hermanos, obras son amores y no buenas razones. Y eso nos lleva consigo a declinar también en nuestra vida, a conjugar en nuestra vida lo que San Pablo nos dice en el himno de la caridad, que no es un texto para las bodas. Es un texto cuando San Pablo le dice a los de Corinto, aspirar a los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino mejor. Y es cuando San Pablo empieza a hablar de la excelencia de la caridad, que llega a tal punto que dice que aunque diera limosna, si no tiene amor de nada le sirve. Y llega a decir que aunque hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tiene caridad de nada le sirve. Y después nos describe de forma concreta el amor cristiano.
El amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia, no lleva de cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites. Y me podréis decir, pero eso es hacer el tonto. Sí, el tonto en Cristo. Eso es vivir el amor, y eso es lo que llena el corazón, y eso es lo que hace feliz. Y vosotros, queridos hermanos y hermanas del movimiento familiar cristiano, que tenéis esas notas de amor a la familia y de constituir la familia como iglesia doméstica, donde es escuela de amor y comunidad de amor. Vivir esto y desmenuzando ese amor en detalles concretos, en esas virtudes caseras, esas virtudes domésticas, así las llama la oración colecta del domingo y de la fiesta de la Sagrada Familia. Hoy le hemos pedido al Señor que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, que es lo fundamental cristiano, para amar sus preceptos. Pero por favor, llevar a cosas concretas, reflejar en vuestra vida matrimonial y familiar ese amor con que Dios nos ama, en detalles concretos de cariño del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y a los abuelos también. Ese amor sea el amor de Cristo, porque es vuestro matrimonio fundante, el que ha simbolizado y simboliza el amor con que Cristo nos ama. Y Cristo nos ama hasta el extremo. Nadie tiene amor más grande, nos dice Él, que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Vivir esta espiritualidad en vuestros equipos. Vivir ese sentido laical, que el bautismo nos ha hecho hijos e hijas de Dios y lógicamente y en consecuencia, hermanos unos de otros. Nadie nos es indiferente. Queridos hermanos, vivid esa oración y esa relación con Dios como Padre, al que representáis también ante vuestros hijos, mostrando la paternidad de Dios, pues de Él viene toda paternidad, nos dice la Escritura, en el cielo y en la tierra. Queridos hermanos, vivir ese espíritu de comunión eclesial, con amor a los pastores, que somos débiles, que tenemos pecado, que nos lo airean, que pedimos perdón, pero perdón en justicia y en amor, pero también en verdad, sin extrapolar con la mentira, para marginar a la Iglesia, para desarmarla y desarmar su presencia social y pública. No nos va a pasar nada nuevo. Los propios evangelios nos muestran los defectos de los apóstoles de manera innegable. Somos pecadores. San Pablo dice que llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea quién es el Señor, el que saca adelante su iglesia. Pero queridos hermanos, amemos la verdad y la justicia y con arrepentimiento pedimos perdón a tantas y tantas personas que hemos hecho daño, desde una posición y un ministerio que tiene que ser de amor y de servicio, a todos los niveles, también en la familia. Pedimos perdón al Señor, especialmente por quienes no se lo piden. Queridos hermanos, vivamos ese estilo de comunidad cristiana que hoy San Pablo alaba en la primera carta a los tesalonicenses, como les dice que su fe se ha difundido, que son un ejemplo a imitar. Sed imitadores de Pablo, como Pablo lo es de Cristo, para llevar el Evangelio a todos, con la convicción y la elocuencia del propio testimonio. Que Santa María, la Madre del Hogar de Nazaret, la Madre de la Iglesia, la Madre de Jesús, os ayude también y nos ayude a vivir como hijos e hijas de Dios en esta gran familia que es la Iglesia, hecha de santos pero también de pecadores, y queremos el mejor, así sea.